Ok. Bien. Bien, ahora vamos a ver un tema nuevo. Vamos a introducirnos al tema de medias móviles y suavizamiento exponencial. Hasta ahora lo que hemos visto es prácticamente, estamos en la parte final de los métodos deterministas. Los métodos deterministas, como hemos visto, pues se basan en variables estáticas, variables ya definidas, series en el corto plazo, utilizan regresión, métodos de regresión, pero ya vimos que tienen algunas limitantes. Entonces ahora vamos a introducirnos al tema de suavizamiento exponencial. ¿Qué significa esto? Suavizamiento exponencial pues significa eliminar la tendencia, eliminar la estacionalidad de las series para mostrar el verdadero movimiento de las series. Entonces vamos explorando cada vez más esos procedimientos que nos van a servir para tener una comprensión más completa cuando lleguemos a ver los modelos ARIMA. Entonces, hablar de promedio móvil prácticamente es hablar de un método muy sencillo, muy simple, en el cual lo que tenemos es una serie de tiempo y nosotros vamos sacando promedios que se van moviendo, como su nombre lo dice, ¿no? Promedio móvil. Es decir, vamos a crear una nueva serie, en el cual pues esta serie puede tomar pesos uniformes o puede tomar pesos específicos, ¿sí? Y se forma de diferentes órdenes, se le llama. Cuando se elimina el efecto de estas series irregulares, cuando se elimina la estacionalidad de una serie, cuando se elimina el ciclo de una serie, estamos diciendo que estamos desestacionalizando la serie, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de las series. Tenemos desde xt-2, xt-1, xt, etcétera. Aquí estamos hablando de un promedio móvil cuando nosotros estamos jugando de orden 5. Significa que estamos sacando el promedio de 5 datos y luego agarramos el segundo dato y seguimos bajando en la serie y seguimos sacando ese promedio móvil. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros sacamos un promedio, lo que estamos haciendo es eliminando prácticamente las irregularidades o los datos altos o los datos bajos. Entonces, aquí lo que podemos ver, que lo podemos hacer con rezagos hacia arriba, un lag, y también hacia futuros, que sería el lead. Entonces, aquí podemos ver que los datos pueden expresarse. Yo estoy en XT hacia dos rezagos hacia atrás y dos rezagos y dos adelantos hacia adelante, como valga la redundancia. Y aquí tenemos el peso. Le podemos dar un peso a cada uno de estos. Estos pesos generalmente los asignan los programas de una forma automática, ¿sí? Nosotros lo único que tenemos que entender cómo funcionan internamente y ese es como el objetivo de esta sesión. Por ejemplo, si tenemos una media móvil de periodo 3, estamos diciendo que estamos únicamente utilizando el xt-1, xt y xt+1, ¿verdad? ¿Sí? Igual, aquí los pesos generalmente se le dan en una forma uniforme o una forma ponderada. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para poner en perspectiva este ejemplo, vamos a analizar los huéspedes que ha registrado un hotel durante varios años, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un promedio de 5 años y tenemos trimestres. Desde el momento que decimos que tenemos trimestres, ya estamos hablando de que esta es una serie que tiene estacionalidad, ¿sí? Entonces, la técnica de promedio móvil nos puede llevar a obtener índices de estacionalidad. Entonces, lo que vamos a hacer con estos datos es jugar con ellos
Vamos a introducirlos. Primero los vamos a analizar acá y luego nos vamos a ir a SPSS para poder analizarlos desde los procedimientos internos de SPSS. Vamos a calcular el promedio móvil, en este caso de los 4 trimestres. Si la serie fuese semestral, por ejemplo, el promedio móvil lo podríamos sacar de los 6 meses, ¿no? Si la serie fuese anual, pues entonces el promedio móvil lo podríamos sacar de los 12 meses. Entonces, dependiendo de la periodicidad de la serie, así vamos a tener un índice. Y ese índice lo que hace es que me ayuda a poder predecir, porque es un índice que está en la serie desestacionalizada. Llámese una serie desestacionalizada, una serie más lisa, sin irregularidades, que es como normalmente conocemos las series, ¿no? Entonces vamos a encontrar también el error estacional y también la serie desestacionalizada para poder graficarlas versus la serie con los datos originales. Y ahí vamos a poder ver que esta serie ya presenta pues una mayor, se puede hoy visualizar que ya no va a tener los datos estacionales y no va a tener también la variabilidad del ciclo también. Podemos hacer eso también. Entonces vamos a calcular esos índices. Pero antes decirles que, bueno, la variación estacional prácticamente, como sabemos, se da en el corto plazo, ¿no? Y generalmente en datos menos de un año. Entonces, el promedio móvil no me sirve precisamente para identificar esa variación, ¿verdad? Y los índices estacionales me sirven para eliminar los efectos precisamente de esa estacionalidad. Entonces, desestacionalizar también se dice que es dividir cada uno de los valores entre el índice que yo encuentro, ¿sí? Y ahí vamos a ver que los índices generalmente andan cerca del 100%, ¿verdad? Si son 4 trimestres, por ejemplo, los 4 índices deben sumar 400, es decir, 100% cada uno. Y ese es prácticamente lo que hacen los programas, hacer un ajuste de este índice, ¿verdad? Entonces es una línea de tendencia prácticamente desestacionalizada que vamos a tener. Aquí, por ejemplo, tenemos los índices ya elaborados. ¿Cómo se obtienen esos? Bueno, hay un procedimiento, se pueden hacer en Excel, se pueden hacer en cualquier programa, pero prácticamente es SPSS o Stata, cualquier programa estadístico, pues ya tiene los mecanismos para poder obtenerlo. Bueno, entonces lo que se hace, por ejemplo, esta es una tablita donde tenemos ya los datos, la ocupación real por cada uno de los trimestres y tenemos los índices estacional, por ejemplo. Si para un año tenemos acá, ¿no? Sí. Entonces, este índice estacional, si ustedes ven, 90.3, 106.6, rondan el 100%. Pero si ustedes lo suman, van a sumar 400%, porque son 4 trimestres, obviamente, que es el periodo de la serie, ¿no? Y aquí a la derecha tenemos la ocupación desestacionalizada, es decir, que este dato real lo multiplicamos por el índice y entonces tendríamos como un promedio, ¿sí? Un promedio, un dato. Y este es el valor que nos sirve para poder predecir. Por ejemplo, si aquí tenemos el dato del 2015 y yo quiero predecir el 2016, por ejemplo, el segundo trimestre, pues simplemente multiplico el índice estacional por ese valor que yo estoy prediciendo y ahí voy a tener un dato más aproximado ¿cómo se llama? Al pronóstico real, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye eso? Mira, aquí les he traído o les he puesto una tabla donde se muestran cómo los datos cómo el programa estadístico lo calcula, ¿sí? Aquí tenemos los años de la serie, tenemos los trimestres, ¿sí? En la segunda columna. Luego tenemos la ocupación. La ocupación es los datos reales, ¿sí? Son los datos reales. ¿Qué es lo que hacen los programas? Aquí vamos a sacar un índices estacionales por cada uno de los trimestres. Entonces, lo que se hace es que se saca primero un total móvil. Un total móvil significa ir sumando 4 datos, ¿sí? 4 datos. En este caso, como el dato es Spark, pues agarramos los primeros 4, no hay ningún problema. Los primeros 4 trimestres los sumamos y es este dato que está acá. Luego sumamos el siguiente y sumamos 4 más, que son los que están aquí a continuación, ¿verdad? Son este. Este dato será el promedio de 4 datos de trimestre, pero movidos, ¿no? En este caso sería desde 24.15 hasta 24.3. Y así sucesivamente se va moviendo este total móvil, ¿no?
De hecho, siempre vamos a tener un dato faltante al final, ¿no? Y uno al inicio, porque precisamente estamos sacando promedios, ¿verdad? Entonces, así saca el programa el promedio, ¿sí? Luego saca el promedio móvil. El promedio móvil es prácticamente ir prácticamente esto, dividirlo entre el periodo. En este caso, como el periodo es 4, entonces este dato se divide entre 4 y me da el promedio móvil. Cada uno entre 4 y me da el promedio móvil. Lo que estoy haciendo prácticamente es buscando el promedio móvil centrado. Y el promedio móvil centrado, que es la columna 3 aquí, el número 3, es prácticamente el promedio del primero con el segundo, luego el segundo con el tercero, luego el tercero con el cuarto y así sucesivamente, ¿no? Y este es el promedio móvil centrado, ¿no? ¿Sí? Este es el valor prácticamente que se grafica, ¿sí? Y podemos sacar el porcentaje del valor real respecto al promedio móvil también, ¿no? Que significa dividir prácticamente la ocupación real entre el promedio móvil, ¿verdad? Y me da esto. Estos porcentajes que ustedes ven acá es prácticamente el indicio de sacar los índices estacionales, ¿sí? Pero aquí, si ustedes ven estos datos, hay que hacerle un ajuste. Los programas utilizan ya algoritmos para poder hacerles ajustes, ¿no? ¿Qué tipo de ajustes hacen? Bueno, primero aquí para ver cómo se hace realmente, he ubicado los datos en la tabla y he ubicado estos porcentajes, ¿sí? En el trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, por cada uno de los años. Entonces, para ir obteniendo los índices estacionales, lo que se hace es que se eliminan estos porcentajes, el mayor y el menor, por ejemplo. Y ahí es donde realmente estamos aplanando o estamos eliminando la variación estacional y también de la serie, ¿no? Entonces, lo que se hace es sacar el promedio de los restantes, ¿verdad? De los que quedan. En este caso, 89 y 93. Se saca el promedio y ese es el valor estacional, ¿sí? Preliminar. Lo mismo en este trimestre, se eliminan los extremos, ¿verdad? O sea, el mayor y el menor. Y luego se los quedan, y así sucesivamente sacamos los promedios. Y luego esos promedios se hacen un ajuste, deben sumar 400%, ¿no? Es un pequeño ajuste para poder obtener al final una tabla con los índices estacionales ya ajustados, ¿verdad? Que esto le llaman, los programas generalmente le llaman SAF, que significa serie estacionalizada o ajustada. Y, perdón, el SAF es el factor, es el índice. Y la serie desestacionalizada la llaman SAS, ¿no? Sí. La A es de adjusted, que significan datos ajustados. Y SAF es el factor estacional, que son los datos que realmente nos generan los programas. Pero prácticamente esta forma de venir sacando promedios y que ese promedio se vaya moviendo, ¿sí? Y luego sacando promedios centrados, y luego sacando el promedio móvil, y luego haciendo los ajustes a estos porcentajes, es prácticamente cómo se llegan a estos índices estacionales. Para luego tener prácticamente una serie donde podemos graficar la serie real, que podemos ver acá, ¿sí? Y el color verde que está acá, entonces es la serie desestacionalizada, ¿verdad? Que es prácticamente una serie que se ha limpiado de la variable estacional y prácticamente puede ayudar a hacer un pronóstico más certero. Pero siempre sigue siendo determinista, obviamente. Pero es prácticamente lo que se necesita para poder llegar al modelo ARIMA, porque cuando vemos modelo ARIMA, que son los modelos autorregresivos, ¿sí? De promedio móvil, ahí se involucra un orden de media móvil, ¿no? Que es prácticamente jugar con los rezagos de las series, que es prácticamente lo que estamos ingresando en este momento, ¿verdad? Entonces, para hacer este procedimiento, nos vamos a ir a SPSS, vamos a abrir el archivo guest, y quiero que lo vayamos haciendo todos para que ustedes apliquen su primer, desestacionalicen la primera serie, ¿no? Entonces, me voy a salir de acá. Nos vamos a ir a SPSS. Y ahí abramos, por favor, el archivo guest, que es uno que ya les había colocado ahí. Guest, de huésped. Y es el dato que tenemos aquí, ¿verdad? Vayámoslo haciéndolo juntos para que vayamos aplicando.
¿Todos tienen abierto el programa? Está cargando ahorita. Ah, ok. Bien, siempre tienen que tenerlo listo antes de la sesión, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo. Bueno, como esto es una serie de huéspedes de un hotel, como habíamos hablado, tiene 20 datos, ¿sí? Son trimestres. Entonces, lo primero que hacemos, no sé si ya cargaron el archivo todos. Todavía no, lo estoy buscando. Ah, ok. Aún sigue cargando, ¿Los esperamos? por favor. Sí, acá sí, acá sí. Ok. ¿A dónde está esta? ¿Saben cuando esté cargado? Luis Callejas está aquí, ¿verdad? Mensaje que no podía entrar, pero ya está dentro. Sí. Ok. Ya. Yo ya. ¿Ya están listos? Ya. Ok, Sí. muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asignarle, configurar la serie con fechas. Dijimos que es una serie trimestral, ¿no? Y es anual, ¿no? Entonces, coloquémosle el año. El año, coloquémosle año 2015, por favor. 2015. Y el trimestre, bueno, del 1 a 4, ¿no? Trimestre inicial, ¿sí? Y le damos OK. No olviden ir grabando la sintaxis, ¿verdad? Para poder ir grabando la sesión, ¿no? ¿Sí? Yo la voy a ir grabando también acá. Entonces ya una vez con fechas, pues lo primero que vamos a hacer es graficar esta serie para ver el gráfico. La variable de interés es la variable huésped, ¿sí? Y colocamos aquí la variable de tiempo y lo graficamos. Entonces, como podemos ver, es una serie. Aparentemente no tiene tendencia, pero sí se observa a grandes rasgos que es una serie que tiene estacionalidad, ¿sí? Tiene grandes picos ahí, ¿no? Por supuesto que también ha de tener un ciclo, ¿sí? Pero tiene estacionalidad. Entonces, lo que hacemos es hacer una descomposición, un suavizamiento, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una descomposición estacional a esta serie. Entonces, el procedimiento lo tiene no se olviden grabar siempre la sintaxis, ¿no? De esta variable. Luego nos vamos al menú analizar siempre. Y aquí hay una opción que dice descomposición estacional. Ahí es donde realmente vamos a tener que entrar. Y en este cuadro de diálogo, pues me presenta las variables que yo puedo introducir, ¿sí? En este caso voy a introducir la variable guest. Disculpe, ¿cómo se llama la opción que casi no se ve con la pantalla? Se llama descomposición estacional. Aquí está, seasonal decomposition, no sé si ustedes lo tienen en español. Y eso es en analizar y después. En pronósticos. Y luego ahí en una de esas opciones está descomposición estacional. ¿Lograron? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, en descomposición estacional les decía que hay que trasladar la variable huésped ahí, ¿sí? Que es la que nos interesa. Aquí nos da dos tipos de modelo que podemos nosotros definir. Uno es multiplicativo y uno es aditivo, ¿sí? Recuerdan que este concepto lo vimos, ¿sí? Aditivo o multiplicativo, ¿sí? Observamos que aquí hay una pequeña tendencia, se ve levemente hacia arriba esto, ¿sí?
Y por eso nosotros vamos a sugerirle al programa que aplique un modelo multiplicativo, ¿sí? El efecto multiplicativo simplemente es la variación que está teniendo la media o el nivel de la serie en el tiempo. Y si vemos que como que la media o toda la serie se va moviendo hacia arriba y cada vez más se ve datos iguales o mayores, entonces vamos a seleccionar multiplicativo acá. Y el promedio móvil, aquí nos dice, el peso nos sugiere que sea igual para todos. Generalmente se aplica igual para todos, ¿no? Es muy casi no se utiliza el hecho de que se pondere prácticamente eso. ¿Por qué? Porque en el modelo Harima prácticamente ya no tiene necesidad uno de estar ponderando, ¿sí? Entonces, le damos clic a esto. Y aquí hay algo interesante. Antes de esto, vámonos al menú Save. Save, que me crea variables, ¿sí? Entonces le vamos a decir que agregue las variables que yo le voy a estar definiendo. ¿Qué variables son? Pues son esas variables que habíamos hablado anteriormente, que vamos a tener. Entonces aquí le damos OK a esto. Le decimos que sí, el programa lo que nos dice es que va a agregar 4 variables, ¿sí? Y nosotros le decimos que sí y aceptamos esos valores. Y ahí tenemos las variables, ¿sí? Ya podemos ver que aquí está el procedimiento. Y lo que nos hace es que nos saca de una sola vez los factores estacionales, si ustedes ven, ¿sí? ¿Recuerdan los datos de la presentación? Estábamos hablando de estos factores estacionales, 93, 106, etcétera. Pues el programa lo que ha hecho es esto, lo que hemos hablado, ¿no? Ha sacado un promedio móvil de todo el dato de la serie con los datos de la misma serie y ha generado prácticamente factores estacionales. Regresemos al procedimiento porque le tenemos que decir que nos muestre caso por caso para que nosotros podamos ver esos factores estacionales, ¿sí? Paralelamente, antes de dar esto, podemos ver que aquí están las 4 variables que ha creado el programa en el editor de datos. Nos ha creado una variable de error. Nos ha creado una variable de ajuste. Esta es la serie desestacionalizada. Y estos son los factores. Estos son los factores estacionales, pero individuales. Ojo, individuales. ¿Qué significa individual? Observen que como es una serie de 4 trimestres, estos datos son los que hemos obtenido aquí en el procedimiento. Son estos 4 que tenemos, 91, 6, 106, 7, etc. Estos datos son los que tenemos acá, ¿sí? Pero aquí se vuelven a repetir, obviamente, porque son por cada uno de los trimestres, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo quiero pronosticar cuál sería el pronóstico de huéspedes para el trimestre 1 del siguiente año, ¿sí? Entonces, yo podría utilizar estos datos desestacionalizados y al solo multiplicarlo ya voy a saber que ese dato es prácticamente el equivalente al pronóstico, ¿sí? Entonces, pero vayámonos al procedimiento donde nos habíamos quedado. Una pregunta. Dime. En la presentación había visto que por lo menos el primer registro no iba a tener variable ajustada. Sí. Pero en SPSS sí sale Déjame ver. el primer registro. No, sí hay variables ajustadas. Lo que no tiene registro es el promedio móvil. Estos no son datos de promedio móvil. Ojo. Estos son los datos que me genera ya el promedio móvil, ¿sí? No es el promedio móvil, sino que aquí lo que me está generando es los datos relacionados a la desestacionalización de la serie. ERR-1 significa el error estacional, que es la componente irregular. Estos datos es la componente irregular que has clasificado prácticamente el algoritmo, el programa, ¿sí? El SAS, esta es la serie desestacionalizada o ajustada, ¿sí? SAF, este es el factor estacional, como habíamos hablado, o le llaman índice de variación estacional algunos, pero es el factor estacional, que es el que habíamos hablado que se repite para cada uno de los
Si la serie fuese anual, tuviésemos 12 datos, o sea, si fuera mensual, pues obviamente, tuviésemos 12 datos que se repetirían por cada uno de los años. En este caso, como es trimestral, tenemos 4 datos que se repiten, ¿no? Esta otra variable que tenemos acá es interesante. Aquí lo que hace el algoritmo es combinar el ciclo y la tendencia relativa a los datos de la serie. ¿Esto qué significa? Que este algoritmo lo que te ha hecho es descomponer la serie en su valor irregular, en su valor relacionado al ciclo, los factores estacionales y la serie desestacionalizada, ¿no? Estos datos se presentan también si tú vienes acá y le das clic a esta cajita de verificación donde dice muestre el caso por caso, ¿sí? Cuando le das OK, te va a crear de nuevo otras 4 variables porque no le dije reemplazar. Observa que te creó las mismas, ¿sí? Solo que una variable es con otro nombre, pero los datos son los mismos, ¿sí? Porque le hubiera dicho reemplazar. Pero lo que quería que vieran era esto, que esto es bien útil, tenerlo para nosotros moverlo a un documento de Word o Excel. Aquí tenés ya los datos por cada uno de los trimestres, tenés el dato original de la serie, y aquí tenés los promedios móviles. Estos son los promedios móviles que mencionabas y que veías que los ha dejado datos arriba y abajo, ¿sí? Ellos utilizan otro algoritmo, obviamente. Habría que ver si realmente el promedio móvil es idéntico al que yo les estaba mostrando. Pero sí, si ustedes suman esto, ¿sí? Y luego lo dividen entre 4, a lo mejor este es el promedio móvil que les mostré en la presentación. Y aquí tenemos los datos. Aquí tenemos el factor estacional, tenemos la serie ajustada, tenemos la serie, esta es la serie de ciclo y tendencia, y este es el componente irregular de la serie. Entonces, lo interesante de esto es jugar con estos datos. Es decir, yo puedo mostrar, y es lo que quiero que hagamos ahora, vayamos nosotros a ver la gráfica de la serie, ¿sí? Pero grafiquemos prácticamente la variable original y grafiquemos también los demás datos. Entonces, para eso, vengámonos a la secuencia al gráfico de secuencia, ¿sí? Ahí está ya el dato que usamos inicialmente, pero busquemos acá. Recuerden que aquí se nos duplicaron las variables, pero son las mismas. Aquí vayámonos a las variables iniciales y seleccionemos la variable, la serie desestacionalizada. Y él le pone ya una etiqueta con ese nombre, ¿sí? No me fijé bien en qué opción se metió para ese gráfico. ¿Perdón? Ok, Es hagámoslo. que no me fijé bien cuál opción en ese gráfico. No le escuché. ¿Cuál es la consulta? Que no sé cuál opción es la que eligió para generar ese gráfico que va a generar en ese momento. Ah, es un gráfico de secuencia. Este es un gráfico de Ah. secuencia. Se tiene el dato acuérdese que bueno, vamos al menú analizar, pronósticos, y nos vamos a gráfico de secuencia. Ahí estamos. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, y entonces ahora seleccionamos la variable, esta es la serie original, y seleccionemos la serie desestacionalizada, ¿sí? Y grafiquémosla. Y esto es prácticamente lo que ha hecho el algoritmo. Lo que ha hecho es quitarle toda la componente irregular y la variable estacional y deja prácticamente una serie más suavizada. Que ustedes pueden ver, como su nombre lo dice, se ha ubicado en el promedio de los datos, ¿sí? Pero promedio de los datos en la misma serie comenzó a sacar los promedios, ¿sí? De orden 5, en este caso de orden 4, porque agarró 4 datos y los iba promediando, y luego se ubicaba en el segundo dato y contaba 4 y sacaba promedio, y así sucesivamente sacar el promedio móvil. Ahora, lo interesante de esto también es que podemos graficarlo, la variable de tendencia, ciclo tendencia. Vayámonos de nuevo a la... Bueno, por favor vayan grabando la sintaxis, ¿verdad? Cuando ustedes graban la sintaxis, es importante. Podría cambiar, disculpe, podría cambiar las etiquetas
al nombre de las variables. No, Ah, no, por no dice. supuesto. Eso sí, no, eso es bueno. Eso lo puedes hacer. Le das clic derecho acá y hacerlo se te muestran los nombres de las variables. En este caso, SAS1 es la variable desestacionalizada, que es la que mostramos acá. Aquí le tenemos la gráfica, es lo rojo. ¿Sí? Ahora grafiquemos la serie de ciclo tendencia también. ¿Sí? Grafiquemos la serie de ciclo tendencia, ¿sí? Que es STC-1. ¿Sí? STC significa ciclo de tendencia relativo a la variable X, ¿no? ¿Sí? La T de trend, que significa tendencia, y la C de cycle, de ciclo, ¿no? ¿Sí? Entonces, muévanla ahí también, ¿no? Y grafiquémosla. ¿Y qué vamos a tener? Observen que la gráfica de tendencia con ciclo combinada es la de color verde, aquí lo dice. Y observen que se observa prácticamente los ciclos que tiene la serie, ¿sí? Observan que aquí tiene un máximo, baja, y aquí tiene otro máximo, ¿sí? Lo cual no se puede ver prácticamente a priori, ¿no? Cuando tú graficas únicamente la serie inicial, ¿no? ¿Sí? Porque aquí no, ¿cómo sabemos aquí cuál es el ciclo de esta serie? ¿Sí? El gráfico ya nos dijo que va más o menos en este sentido, ¿sí? Pero lo hizo porque precisamente hizo uso de este algoritmo para poder presentar el ciclo de la serie, ¿no? Cuando tengamos, en la próxima clase vamos a ver series que son un poco más difíciles de observar, de identificar esos ciclos, y vamos a ver cómo a través de otra herramienta que es el periodograma, que es prácticamente basarse en funciones armónicas, que el programa ya lo hace, es que nosotros podemos identificar también cuál es el periodo y cuál es el ciclo. Lo vamos a ver después. Pero por el momento, creo que vale la pena que identifiquen la serie de tendencia de ciclo y la serie promedio móvil, ¿verdad? Cómo se ha desestacionalizado esta serie, y este es prácticamente eh, el primer método de desestacionalización. Ahora, algo que quiero que también que quede muy claro, porque es muy utilizado, es prácticamente a qué es igual esta variable SAS, que es la serie desestacionalizada, ¿sí? Ojo, es bien importante. Este valor se desestacionaliza dividiendo los valores de la serie entre el factor estacional. Eso es importante, ¿sí? Dividiendo los valores de la serie entre el factor estacional, tú tienes el valor de la serie desestacionalizada. Y podemos hacer una prueba, ¿sí? Podemos hacer una prueba. Calculemos una variable, vayámonos a transformar y compute o calcular variables. Y creemos una variable, ¿sí? Creemos una variable que se llame serie desestacionalizada. Dámosle. Serie. ¿Están conmigo? ¿Van conmigo? Sí. Sí. Ok. Serie desestacionalizada. Las primeras letras, esta es la letra T, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual la serie desestacionalizada? Dijimos. ¿A qué es igual? Dijimos, vamos a darle clic derecho aquí para verlo, ¿sí? La serie desestacionalizada es igual a los valores de la serie. En este caso, seleccionen la variable guess, que es la que tiene todos los datos de la serie. Y luego lo vamos a dividir entre el índice de variación estacional. El índice de variación estacional, recuerden que es la variable SAF, SAF-bajo, ¿sí? Es el SAF. Entonces, creamos esta variable, le damos OK, y nos crea una nueva variable en el editor, ¿sí? Ahí está. Serie desestacionalizada. Esa serie debería ser idéntica a la serie que tenemos SAS, ¿sí? Y en efecto, ahí pueden ver ustedes que los datos son, pero muy, muy similares, ¿sí? Entonces, ¿cómo desestacionalizamos la serie? Bueno, lo que necesitamos es prácticamente encontrar el factor estacional.
¿Y cómo encuentra el factor estacional? No necesitas hacerlo a pie, ¿no? En Excel, sino que, pero sí necesitas entender cómo es que lo hace, ¿no? ¿Sí? Cómo se obtienen esos datos, que son los índices estacionales que se utilizan prácticamente más adelante para el tema del pronóstico. Ah, una pregunta. Dime. El índice estacional, entre más alto sea, ¿qué implica? Bueno, sí, significa que tenés una mayor variabilidad en los datos. Es decir, el índice está en promedio oscila entre 100%. ¿Sí? Si un valor que está antes, ¿sí? O sea, abajo de 100, por el caso, bueno, aquí lo estamos viendo. En el caso nuestro, déjame ver dónde lo tenemos. Aquí están. Aquí es 91%, porque estos son decimales, recuerda, ¿sí? Y aquí 106%. Aquí significa que los datos en esa gráfica tenían un mayor pico, ¿sí? Y por eso los datos se fueron más arriba. ¿Vamos? Porque acuérdate, voy a regresar a la presentación. Aquí en la presentación yo les mostraba, déjame ver, aquí. Aquí yo les mostraba cómo los datos se desestacionalizan. Y les decía, bueno, este porcentaje de valor se obtiene dividiendo entre el valor real y el promedio móvil. Ahí tienes este dato. 114.8, 89.6, etcétera, ¿sí? Y observas, ¿qué significa 114 aquí? 114.8. Observa el valor real de la serie, es 2.415 huéspedes en este trimestre, ¿sí? ¿Y cuál es el valor del promedio móvil? ¿Cuál es el valor del promedio móvil? Es 2.111, Entonces, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Por qué te da 114? Porque es mayor 2.415 que este. Y este 2.415 en la gráfica es el pico, ¿sí o no? sí. El pico. Entonces, cuando ya tenés estos datos porcentuales y tú los ubicas acá, y si tú ves el 114 acá, se mantuvo, no se eliminó porque no era parte del pico. Inclusive hay unos datos más grandes. Habían 115 que era mayor que él. Pero de todas formas, como se anula el máximo y se anula el mínimo, los porcentajes que quedan siempre son altos, a más del 100%. Igual, significa que estás en un dato, en una posición de la serie donde tenés más datos o hay más irregularidad de los datos. ¿Sí? Entonces, cuando se sacan los promedios, pues obviamente te vas a tener un porcentaje mayor. Después se hace un ajuste a eso, porque esos promedios tienen que sumar el 100%. Por cada trimestre tiene que sumar 100%, es decir, la suma de ellos tiene que ser 400%. Si tú le sacas 89 más 93, sacas un promedio, 107 más 107 sacas un promedio, y luego lo sumas, te va a dar 420 o 430, no sé cuánto. Entonces, para hacer un ajuste, pues lo que se hace es se divide el dato de 400 entre el dato que te da y luego se divide entre 100. Y ahí se ajusta al 100%. Pero eso no hay que hacerlo porque, repito, esto es lo que realmente se hace cuando uno no tiene un programa estadístico. Pero cuando tú tienes el programa SPSS, Stata, R, que sea, pues entonces esos promedio móvil ya te los puedes ver tú aquí, ¿no? Los puedes ver en, ¿cómo se llama? Aquí te lo da el procedimiento ya, ¿no? Aquí está, ¿eh? Ya te lo da, ¿sí? Entonces, en esencia, lo que nos sirve prácticamente es lo que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Estos valores son los que nos sirven precisamente para tomar decisiones y para desestacionalizar la serie, ¿no? ¿Otra pregunta? Si no hay, continuamos. Vamos a continuar. Ok, entonces, este es el procedimiento o el método más sencillo, ¿no? Sí, es el más sencillo. Sí. Yo les he dado varios archivos donde ustedes pueden hacer algunas prácticas con esto, obviamente. Pero me interesa que entremos a la suavización exponencial. ¿Sí? ¿Por qué se llama suavización exponencial? Pues ahora la suavización exponencial ya ayuda más respecto al promedio móvil. Ojo, esto es importante, porque ahora en la suavización exponencial, bueno,
hay varios tipos, ya vamos a ver los diferentes tipos. Ahora vamos a ver la visualización exponencial simple. Pues resulta que ya este método ya le va dando un mayor peso a las observaciones más recientes, que es lo que realmente es lo que estamos llegando a demostrar. Es decir, la ponderación, hay una ponderación desigual. Esta ponderación desigual es la que realmente hemos estado utilizando en los métodos anteriores, donde realmente no había un mayor peso en las últimas observaciones. Era al contrario, en los extremos teníamos el menor valor y en medio teníamos el mayor valor. Entonces, para poder seguir desestacionalizando la serie, lo hacemos a través de otro método que se llama suavización exponencial simple. Y en estos métodos lo que interesa es que ya comenzamos a ver parámetros o constantes de suavización, se le llama también, ¿sí? Entonces, este método de suavización exponencial simple, vamos a suponer que la serie no tiene tendencia, obviamente, ¿no? Cuando tú veas una secuencia a través de la opción de gráfico de secuencia y veas que la serie no tiene tendencia, entonces prácticamente puedes aplicar el método de suavización exponencial simple, ¿no? ¿Sí? Y algo importante acá es que el nivel de la serie podría manifestar cambios en el tiempo. Ojo, cambios en el tiempo significa que a lo mejor no son cambios muy bruscos, porque si no ya estaríamos en otro método. Ahorita, suavización exponencial significa que no hay tendencia, pero el nivel de la media se mantiene más o menos constante, pero puede modificarse en el tiempo, obviamente. Pero esos cambios en el tiempo son muy leves, muy pequeños. Y de hecho, dependiendo de esta constante de suavización que nosotros encontramos en estos modelos, eso nos dice qué tanto se mueve la serie, qué tanto se mueve el nivel de la serie, ¿no? Sí. Entonces, un principio es que vamos a utilizar cuando la serie permanece constante. Ya habíamos visto que utilizamos el método sin tendencia, ¿no? Que involucra el nivel de la serie más el error, ¿sí? Y lo otro, bueno, que prácticamente el promedio se encontraba sencillamente sumando todos los datos y dividiéndolos entre el total de datos, ¿verdad? Y que la serie se podría expresar en función de esto. Ahora bien, el nivel de la serie o la media puede cambiar lentamente a lo largo del tiempo. Entonces, por eso es que el esquema de ponderación podría no ser apropiado. Por eso es que realmente damos más peso a las observaciones más recientes respecto a las observaciones remotas. Y esto es lo que hace este método, ¿sí? Entonces, las más antiguas reciben los pesos más pequeños y los últimos obviamente tienen un peso mayor. Y esto tiene su naturaleza también. ¿Qué ves tú cuando tú analizas 10 años o 15 datos de una serie de datos en el tiempo? Cuando analizas, por ejemplo, los ingresos, ¿no? Cuando analizas, por ejemplo, la matrícula de estudiantes de una universidad, cualquier dato que tú veas, vas a ver que la serie tiene los datos iniciales pues, son menores que los datos finales, obviamente, ¿no? Entonces tiene su lógica de que estos métodos le den menos importancia o menos peso a los datos iniciales, ¿no? Porque los que te van a determinar más el futuro o los pronósticos precisamente son los datos que están al final del periodo, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo que ya habíamos visto para que apliquemos nosotros el tema del método exponencial simple. Este es un conjunto de datos años, ¿verdad? De una empresa que pesca atún, lo veíamos a la vez anterior, y graficábamos la serie. Y decíamos, bueno, esta serie, los datos oscilan alrededor de una media, se observa eso, ¿sí? Es una serie estacionaria, obviamente, ¿sí? Porque la tendencia, pues, permanece más o menos constante. Ese más o menos constante, ahora ya no decimos la media permanece constante, porque realmente no es cierto que literalmente vas a tener que eso no vaya a cambiar. Sí se mueve lentamente y eso es lo que realmente queremos medir con este método, ¿verdad? Que nos va a dar la constante esta de suavización. Entonces aquí les he colocado el método o el modelo que utiliza prácticamente el exponencial simple, ¿verdad? Entonces lo que hacemos aquí es que vamos a suponer, esto que ven acá ustedes es prácticamente el modelo,
del método de suavización exponencial simple. Y lo que nos está diciendo es que una estimación en un periodo t, una estimación cualquiera, ojo, en un periodo t, la voy a poder expresar como una fracción de una constante de suavización, este alfa, y este 1 menos alfa, que es el complemento, obviamente. A eso le vamos a llamar constante de suavización y generalmente está entre 0 y 1. Eso es importante. Entre 0 y 1. Entonces, la estimación en un periodo t se puede expresar como el producto de esta constante de suavización por la observación de la serie en el tiempo t, ¿no? Más otra fracción de 1 menos alfa por la estimación de esa serie, pero en el periodo t menos 1. Esto es importante. Ojo, aquí tenés t, aquí tenés t menos 1. ¿Qué significa esto? Que este algoritmo lo que hace es prácticamente irle dando pesos, ¿sí?, a las observaciones, pero lo hace respecto al periodo actual y lo hace respecto al periodo anterior. Y el hecho que vaya jugando con esto y lo vaya multiplicando por pesos, lo que nos dice es que le está dando un mayor peso a los últimos valores de la serie. Entonces, lo que se hace prácticamente es primero se parte de un promedio de un subconjunto de los datos. Es decir, necesitamos el L0 primero para iniciar, ¿sí? Entonces, L0 va a ser el nivel de la media en el periodo t igual 0, ¿sí? LT es el nivel de la media en el periodo t. Entonces, para comenzar a trabajar en este algoritmo, lo que haces es que sacas primero, ubicas o encuentras un L sub 0, significa la estimación inicial en el nivel de la media en el periodo t igual 0, y sacas el promedio de un grupo de datos. En este caso son 24 datos, los sacamos de 12 para tener el valor inicial. Entonces vamos a suponer que este es prácticamente la estimación inicial de la serie, ¿no? O de la media, ¿verdad? En ese tiempo. Y entonces, también vamos a suponer el periodo t-1, ¿sí? Que vamos a calcular prácticamente ese valor, ¿sí? Pero lo calculamos con el L sub 0. Si tú tienes un L sub 0, 360, y tienes un valor dato inicial, ¿sí? El valor dato inicial es 362. Este es el primer dato, ¿sí? Este dato, el último es este, ¿no? 362. Entonces, si suponemos que esta es la primera estimación, ya podemos ir sacando nosotros los errores de este modelo, que es 362 menos esta estimación, 360, y te da 1.33. Entonces, aquí está una corrida, por ejemplo, de este algoritmo, ¿verdad? La primera corrida que hace es encontrar la estimación para el periodo 1, ¿sí? La estimación para el periodo 1. Esto es igual a una constante de suavización alfa por y sub 1 más 1 menos alfa por L sub 0. Si aquí es L1, aquí va a ser L0. ¿Recuerdan? Aquí dice LT, aquí es LT menos 1. Entonces, el L1, es decir, la estimación, ¿sí?, o del nivel de la serie en el periodo t igual 1, va a ser igual a, aquí vamos a suponer, en este caso vamos a suponer, nos vamos a dar un alfa ya dado, después lo vamos a encontrar obviamente, solo para efectos de mostrar cómo funciona el algoritmo. Alfa sub 1 por el Y1 es 362, más 1 menos alfa es 1 menos 0.1, que te da 0.9, por L0, que es el valor anterior que ya encontramos aquí. Y esto te da 360. Y entonces este es el valor 360, es la estimación del nivel de la media de la serie en el periodo 1. Y así vas aplicando L2, aquí aplica L3, aplica L4, etc. Entonces hay una forma de trabajar esto. Les envío un archivo en Excel, quisiera que lo abran, por favor. Ese archivo se llama, creo que le puse atún, ¿cómo le puse? ¿Pueden abrirlo, por favor? ¿Lo abrimos en Excel o en No, SPS? vamos a verlo en Excel. Vamos a verlo en Excel, porque lo que les estoy mostrando es cómo funciona el algoritmo y luego lo hacemos en SPSS, ¿sí?
Entonces, nos vamos a, recubremos este archivo. Creo, ¿cómo le puse este archivo? Suavizamiento simple le puse, sí, este es. Este es el dato. ¿Lo tienen todos? Sí. Ok. Sí, ya está. Entonces, aquí tenemos los datos. Ojo, aquí ya, ya los hemos colocado. Este es el periodo 0, de 1 en adelante. Los datos están desde 1 en adelante, obviamente, ¿verdad? ¿Sí? Aquí les puse la formulita para que veamos cómo lo vamos aplicando, porque es importante que ustedes, nada me cuesta irnos allá a SPSS, generarlo, pero ustedes tienen que ver cómo funciona esto, ¿sí? Entonces, generalmente son modelos recursivos, obviamente, ¿sí? Y así vamos a ver otros modelos más adelante. Entonces, aquí tenés los datos en el periodo 1, ¿sí? Aquí tenés la estimación. Aquí vamos a ir colocando el alfa. Ojo, aquí pónganle colorcito a esto. Aquí vamos colocando el alfa. Vamos a suponer un alfa 0.1, como está entre 0 y 1. Ojo, ojo con eso. Aquí vamos a poner la suma del cuadrado de los errores. El YT es esto, ¿verdad? Y el L0, L1, L2, aquí en esta columna los vamos a ir colocando. ¿Sí? Aquí vamos a ir colocando el pronóstico. Aquí el error del pronóstico. Y aquí vamos a elevar el cuadrado del pronóstico. Pues ya vamos a utilizar esto. Entonces apliquemos todos este algoritmo, ¿sí? Para que vean cómo se encuentra esto. Entonces, ¿qué decía la diapositiva? Vamos a suponer que la estimación inicial en el periodo 0, dijimos, ¿recuerda? Va a ser L0. ¿Y quién va a ser L0, dijimos? Pongamos la fórmula del promedio y vamos a sacarle el promedio. Aquí, este es aleatorio, ¿verdad? Aquí vamos a suponer que puede ser los primeros 6 datos, 12 datos. En este caso, vamos a sacar mitad impla, el 50% de los datos. ¿Sí? Realmente eso hace 1. Sacamos el promedio de los primeros datos. ¿Lo están haciendo? Sí. Perfecto. Ahí tienes el promedio. Ahí tienes el L0 primero, el L0 que encontramos. ¿Sí? El L0. Pero ¿qué decía el algoritmo? ¿Recuerdas? De hecho, sacamos el primero. Aquí está. ¿A qué va a ser igual L1? L1 va a ser igual a la constante por el Y1 más 1 menos la constante por el L0. ¿Sí? Entonces, esto ya lo podemos obtener nosotros acá. ¿Sí? Entonces, la clave es sacar este primer dato. Aquí está la clave. Este primer dato. Entonces, apliquemos el algoritmo. ¿Sí? Repito, tenemos L0 arriba y necesitamos sacar L1. L1 va a ser igual. Es decir, es como que en lugar de LT, sustituye a L1 acá. Mejor lo voy a copiar para que lo veas. Este lo tengo aquí. Voy a copiar para que lo veamos. Y lo voy a poner aquí. L1 va a ser igual. Escribamos signo igual para escribir la fórmula. Abramos paréntesis. ¿Sí? Y vamos a multiplicar alfa por Y1. ¿Cuánto mide alfa? Está arriba, ¿no? Solo le das clic. ¿Sí? Luego presionas el asterisco porque es un producto. Y luego lo multiplicas por Y1, que es el que tenés a la izquierda. O sea, 362. Eso lo cierras. ¿Sí? Luego vas a sumar. El modelo dice que hay que sumar. Más 1 menos alfa. Abres paréntesis. Escribes 1 menos. Y en lugar de alfa, le das clic a la celda B3. Porque ese es el alfa. 1 menos alfa. Cierras paréntesis. Y luego eso lo multiplicamos por ¿cuánto? Pregunto. Por 360. Por el L0, ¿verdad? Es decir, 360, que es lo que tenés arriba. ¿Sí? Y ahí lo multiplica y le das Enter. ¿Sí? Y este es el dato que ya tenemos ahí. 360.8 es el dato que está ahí. ¿Observas? ¿Sí? Entonces, con este dato,
Recuerda que ya podemos sacar el error que teníamos allá, ¿no? Ubiquémonos en la columna del error. ¿Sí? Y la columna del error es prácticamente el valor real menos el pronóstico. Ojo, pero recuerden que tenemos que marcar el pronóstico inicial, ¿verdad? Que es 360. Y ahí tenemos el valor del error. ¿Sí? Aquí en el pronóstico, en el último periodo, podemos darle signo igual y vamos a ir colocando el correspondiente. Habíamos dicho que el pronóstico para el periodo 1 era 360, ¿verdad? Solo le damos igual, le damos clic a eso y ya lo tenemos ahí. Aquí va a ser igual, hemos sacado L1, este es L1, ojo, L1, este que está aquí. ¿Cómo vamos a sacar L2? Aplicando la misma fórmula, ¿verdad? Pero como ya tengo la fórmula acá, ¿qué hago? Solo la copio, ¿sí o no? ¿Sí? Tendría que fijar Solo fije el alfa. Por supuesto, ¿verdad? Si la copio, no me va a dar un valor. Tenés que hacer relativa la celda, ¿no? Le das F2 o entras en modo de edición y el alfa que marcamos, ¿sí? Lo tenés que hacer relativo, ¿no? Dale clic ahí donde está el B3 y presionas F4 para ponerle el signo de dólar antes de cada columna y fila, ¿verdad? Y lo mismo haces en 1 menos B3, ¿verdad? Sí. Presionas F4 y luego le das Enter. Correcto, así es. Ahora sí lo copias y ya te genera prácticamente automáticamente los valores, ¿sí? De acuerdo al valor anterior. Puedes copiar esto también, que son los pronósticos, que son los mismos que hemos ido calculando. Y el error de pronóstico es importante, ojo. Porque el error este es el que realmente me ayuda, ¿no? Recuerda que el error al cuadrado, podemos sacar esto al cuadrado, los errores. Denle signo igual, presionen donde está el error, presionen el circunflejo y le ponen 2 para elevar al cuadrado esos errores y luego lo copian y luego lo suman. Y ahí tenés el valor supuestamente mínimo, ¿sí? La suma de cuadrados que andaban buscando acá, la pueden poner ahí arriba, presionen signo igual ahí y solo copian la referencia de la celda. Y supuestamente esta es la suma de cuadrados de los errores del modelo. ¿Estamos? Tengo una duda. Dime. ¿Por qué el pronóstico es el anterior? O sea, ¿por qué el pronóstico de Y1 no es L1, sino que L0? Ah, el modelo te lo dice. Por eso aquí lo dijimos, mira. Como es una fórmula recursiva, que para encontrar la estimación inicial en un periodo T, se vale del anterior. ¿Sí? Entonces lo que hicimos es, bueno, para encontrar L1, yo necesito L0. Y L0 lo encuentro con el promedio de los primeros 12 valores. Y por eso lo ocupo ahí. Pero ese es realmente, ese es el pronóstico, o es el nivel de la serie, ¿sí? Asignado al periodo 1, ¿sí? Y es lo que hemos obtenido acá. ¿Sí? Observa. Aquí lo obtuvimos. Pero realmente pertenece al periodo 1, por eso lo he colocado ahí. Encontramos el 2, pero este pertenece al periodo 2, por eso aquí. ¿Sí? Solo es una ubicación de celda acá. Ok. ¿Ok? Vaya, pero entonces, ojo, mira qué interesante. Ahora, este dato alfa realmente no es el óptimo. Los programas ya te dan el óptimo. ¿Sí? Aquí yo lo puse, ¿por qué? Multiplicar por punto 2. ¿Sí? Te va a cambiar todos los datos, ¿sí? Y los residuos que antes eran, ¿qué? ¿Cuánto era antes? Eran 28,000. Si le pones punto 3, ahora son 30,000, ¿no? Si le pones punto 4, te da más de 35,000. Lo que significa que punto 1 sí era un dato bajo, ¿sí o no?
Ah, 28.735. Ponele punto. Un número menor que punto 1 es punto 09, ¿verdad? Ponele punto 09. Mira, te va bajando la suma de los errores. Eso significa que el alfa hay que minimizarlo. Hay que sacar el dato real, ¿no? No sé cuál es ahorita. Solo para comparar con el dato, yo puedo aplicar aquí, buscar el mínimo. Busquemos el mínimo aquí arriba de esta celdita que está aquí. Busquemos el mínimo. En Excel, para buscar un mínimo de un conjunto de datos, lo haces con Solver, ¿verdad? ¿Tienen Solver ustedes ahí para que lo podamos hacer? ¿Lo tienen? Hola. ¿Quién lo tiene? El- Bueno, lo primero que hay que hacer es, aquí hay que referenciar la serie. Para aplicar Solver, déjame ver, está en datos, Solver, aquí está, sí. En esta serie tienes que poner una fórmula, ¿sí? Y el solver, como lo que queremos es minimizar el valor alfa, pero sujeto al error de pronóstico. Entonces vamos a utilizar la columna error de pronóstico, ¿sí? Para eso hagamos un producto suma. Déjame ver. Un suma producto. Encontremos la suma producto, porque lo que queremos es minimizarlo, encontrar un valor de acuerdo al dato del error, ¿no? Entonces, encontremos un suma producto de esta columna multiplicada por ella misma, ¿sí? Entonces marquémosla dos veces, ¿sí? Con suma producto, ¿sí? Porque ese es el dato que yo quiero, este es el dato que me va a servir para minimizar o buscar el valor mínimo del alfa que yo quiero, ¿sí? Y si tú ves, me da el mismo dato que tenía abajo, ¿sí? Solo que el suma producto lo utilizo porque para utilizar el solver lo que yo quiero es minimizar este valor. Entonces la celda la pongo en alfa.01. Ahí es donde quiero encontrar el valor solver. ¿Sí? Entonces, ejecutemos el solver. ¿Sí? Voy a eliminar esto. Entonces, para minimizar el valor, aquí está, puedes maximizar o encontrar el mínimo. Aquí fijamos dónde está la celda objetivo, y la celda objetivo es precisamente donde tenemos los datos. En este caso es, ¿cómo se llama? J6. Vamos a ver, J6. Si no, le das clic aquí y le das Enter. Déjame ver que vi que está doble. Solo le das clic acá y ya tenés $J, $6, dependiendo de cómo ustedes lo hayan hecho. Luego aquí colocamos la celda que nosotros queremos donde se almacenan los datos. Ojo. ¿Cuál celda es donde quiero que encontrar el mínimo? Es el valor de alfa. Le dan clic a B3, lo tengo yo aquí. Pero aquí se le tienen que decir las restricciones. Y la restricción es que este beta 3 debe estar entre 0 y 1. Entonces, le das a agregar aquí y pones la celda B3. Esta debe ser menor o igual. Ya aquí aparecen los signos, los operadores relacionales. Y le pones que debe ser menor o igual que 1. ¿Sí? Y le decís agregar.
Perdón, aquí me oprimí otro botoncito ahí. ¿Sí? Pongamos la referencia de nuevo porque son dos restricciones. Le das clic de nuevo a B3 y le pones, debe ser mayor o igual. El primero era menor o igual y el otro era mayor o igual. Tiene que ser mayor o igual que 0. Y le das a aceptar. Entonces ahí le estás diciendo, quiero que me minimice esta función objetivo que está en la suma de los cuadrados de los errores y que me lo ubiques en la celda B3, que es alfa, con las restricciones que está entre 0 y 1. B3 debe ser menor o igual que 1 y debe ser mayor o igual que 0. Y le das resolver. Le das clic al botón que está abajo, resolver. Y te dice, bueno, encontrar una solución. Y le das a aceptar, ¿no? ¿Sí? Le das a aceptar. Y aquí está. El valor de la constante que él identificó es .0343532 y mira, una gran cantidad de datos. ¿Lo hicieron conmigo? Sí, me dio igual. Te dio igual, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Este archivo se los puedo enviar después yo a ustedes, ahí va para que lo tengan con la fórmula. Entonces, si ustedes ven, lo que hizo Solver es minimizó. ¿Cuál es el valor que te minimiza esta suma de cuadrados? Porque es lo que yo necesitaba, ¿no? Y entonces ya me dijo que el alfa, ese alfa que usé acá, no era 0.1, sino que era .034353, etcétera. ¿Sí? Y con ese dato, el valor que minimiza la suma de los cuadrados de los errores, el valor mínimo es 28.089. Entonces, claro, esto no lo tenemos que hacer nosotros aquí en Excel, obviamente, ¿no? Esto ya lo podríamos hacer nosotros directamente en el programa. ¿Está claro esto? Sí. Ok. Déjame ver. Vayámonos a SPSS entonces. ¿Sí? ¿Cómo se llama este archivo, dijimos? Ah, perdón. Aquí quiero que vean lo siguiente. En la presentación les he agregado esta lámina y esta lámina es bien representativa. ¿Por qué? Porque ahí te explica por qué ese modelo es recursivo y por qué te da los mejores valores, ¿sí? Y mira qué interesante. Esta es la fórmula del modelo, que te dice la estimación del nivel de la serie en el periodo T es igual a un alfa por la observación en el periodo T, más 1 menos alfa por la estimación del nivel de la serie en el periodo anterior. Entonces, LT-1, ¿qué va a ser? Entonces, LT-1 lo puedo, de acuerdo a esta fórmula, puedo escribir la fórmula de LT-1. Va a ser igual al mismo alfa, Y. Aquí como es T, aquí era T. Aquí es T-1, aquí va a ser T-1, ¿no? Más 1 menos alfa por, si aquí era T y aquí era T-1, y si ahora aquí es T-1, aquí ¿qué va a ser? T-2, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser T-2. ¿Se entiende eso? ¿Aló? ¿Sí va? Sí. Sí, sí. Ok, entonces, ahora esta expresión 2 la podés retomar y lo sustituís en la ecuación 1. En lugar de LT-1, vamos a colocar todo esto. Y cuando tú la colocas, tenés la ecuación LT va a ser igual a alfa, YT más 1 menos alfa. En lugar de esto, ponemos todo esto. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Ve? ¿Qué es lo que está aquí? Alfa, YT menos 1 es esto. ¿Ve? Está aquí. Entonces, y así podés hacer LT menos 2, LT menos 3, etcétera. O sea que, y podés ir sustituyendo aquí en esta fórmula. ¿Y esta fórmula cómo se te va a hacer? Enorme, ¿no? ¿Sí o no? Y esto va a ser enorme. Imagínate la data tenga 300 datos.
¿Te imaginas 300 datos? Bueno, puede ser exagerado, ¿no? Pero 100 datos, 50 datos. Tendrías una fórmula enorme, enorme, ¿sí? Entonces, al sustituir todos los valores, entonces la fórmula enorme es esta que está acá, ¿no? Se te queda en esta forma, porque uno hay que sumar, restar, sacar eso, obviamente no lo vamos a hacer, pero sí decirles que el modelo último es este, alfa por yt por 1 menos alfa por yt menos 1 más, y observas aquí, va colocándose al cuadrado, aquí está la 1, el 1 menos alfa, aquí está el cuadrado, aquí está la t menos 1, y aquí está la t. Entonces, si tú ves, tenés coeficientes de estas ecuaciones. La variable yt aquí, la variable yt menos 1 aquí, la variable yt menos 2, la variable es y1 y la variable aquí es y0, obviamente. Entonces, esta serie tiene coeficientes. Estos son los coeficientes, observa. Alfa y 1 menos alfa por alfa, aquí está. 1 menos alfa al cuadrado, aquí está, por alfa, ¿verdad? 1 menos alfa a la t, 1 menos alfa a la t menos 1. Aquí me faltó 1 menos alfa a la t. ¿Sí? Entonces, si tú ves, ¿qué pasa con estos exponentes? Va creciendo, ¿eh? ¿Sí? Pero decrece porque 1 menos alfa es un valor pequeño, ¿sí o no? 1 menos alfa es un valor pequeño, ¿sí? Y cuando el alfa va cambiando, esto va decreciendo en el tiempo, pero es una función exponencial. De ahí su nombre, suavizamiento exponencial simple, ¿verdad? Porque realmente va decreciendo este dato, va decreciendo, pero es exponencial al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí se ratifica lo que hablábamos al inicio, de que la función, el valor más reciente, que es YT, ¿verdad? YT, es la que contribuye más a la estimación puntual. O sea que ya estamos en el camino precisamente de analizar que las series, que los modelos le dan un peso mayor, le dan una importancia mayor a los datos que tenemos prácticamente al final de la serie. Entonces, esto quise colocarlo acá para que vieran de dónde surge la palabra exponencial, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, Sí. entonces, para finalizar, Entendido. vayámonos entonces. Esta era estamos hablando de patum.sav. Abramos este archivo, ¿sí? Patum.sav, ¿sí? ¿Me avisan cuando yo lo tenga? ¿Ya lo tienen? Ya. Ya. Ok. Entonces, para ver para correr este modelo de suavizamiento simple, ojo, nos vamos a ir y ahora vamos a ir ingresando poco a poco al modelador del SPSS. Entonces, vayámonos a forecasting o pronósticos, ¿sí? Y aquí nos vamos a ir a la segunda opción, ¿sí? Vamos a ir, a esto se le llama generador de modelos, ¿sí? Generador de modelos o el modelador de serie. Entonces nos vamos a ir a crear modelos tradicionales, se le llama, ¿sí? Después los causales, ya vamos a entrar después a ellos. Ahorita tenemos que saber que vamos a entrar a los modelos tradicionales, ¿sí? Y obviamente me está diciendo que no he configurado la serie, ¿no? Son datos. ¿Cómo son los datos? Pregunto. Son diarios. Son diarios. Pongámosle datos diarios. Ahí está. Y los configuramos como series, como datos diarios. Ahora sí, nos vamos a ir al modelador. Nos vamos a ir al modelador. No pierdan de vista el valor alfa que encontramos, ¿verdad? Entonces nos vamos a modelos, crear modelos, ¿sí? Y aquí hay una serie de pestañas que las vamos a ir viendo poco a poco. Ahora vamos a ver algunas, obviamente, ¿sí? Aquí nos vamos a ir
a la ficha variables, la ficha variables. Y en la ficha variables vamos a seleccionar la variable de interés, en este caso es B2. ¿Sí? Variables dependientes. El modelador las trata como variables dependientes. Variables independientes no se van a ver todavía. Eso es cuando veamos modelos ARIMA y cuando tengamos más de una serie. Ahorita vamos a aplicar un método. Nos vamos a ir aquí donde dice método y aquí tiene tres opciones. Un modelador experto que te sugiere y te da alguna solución. Un método de suavizamiento exponencial, que es uno de los tipos que estamos viendo ahorita. Y los métodos ARIMA, que vamos a ver después. Vamos a seleccionar el método de suavizamiento exponencial. ¿Sí? Luego nos vamos al botón criterio. El botón criterio que está a la derecha. ¿Sí? Ahí quiero que veamos esto. Esto va a ser interesante porque nos vamos a ir acostumbrando. ¿Sí? Aquí está el tipo de modelo. Los modelos pueden ser no estacionales y estacionales. Como esto tiene una configuración de fecha diaria, él lo identifica como un modelo no estacional. ¿Sí? Y aquí tenemos varias opciones. Por el momento le vamos a dar una opción simple. ¿Ok? No vamos a transformar ninguna variable, solo le dejamos el valor simple ahí. Con eso le estamos diciendo, quiero crear un pronóstico bajo el método de suavizamiento exponencial simple, bajo el criterio que hemos hablado, el método, el algoritmo de suavizamiento exponencial simple que está expresado en función de una constante de suavización, ¿verdad? Luego nos vamos a la ficha estadística. En la ficha estadística, ahí desactiven o únicamente dejen activado un R cuadrado estacionario. Dejen también seleccionados los que me compare pero ahí, como solo tenemos un modelo, pues no importa que esté activado o desactivado este. Aquí díganle que nos den la estimación de los parámetros aquí al lado derecho, donde dice para modelos individuales. Tenemos un modelo individual, obviamente, y necesitamos ver ese alfa. ¿Sí? Y aquí le vamos a decir, muéstrenos el pronóstico. Queremos pronosticar esto. ¿Sí? ¿Cuántos días tenemos? 24. ¿Sí? Con estos datos yo puedo pronosticar 3 días más, 5 días más. Ahí le vamos a decir. Luego nos vamos a plots. En plots es gráficos o gráficas en su... aquí solamente dejemos marcado que nos muestre la gráfica de los modelos individuales de las series, de la observada y la pronosticada. Ojo, estas dos. Y también que nos muestre un intervalo de confianza del valor pronóstico. El valor pronóstico. ¿Sí? Únicamente nos vamos a salida, filtros de salida, no movamos nada ahorita. Nos vamos al menú, a la ficha Save. En la ficha Save, ahí sí es importante que nosotros marquemos en estas cajitas los valores predichos, ¿sí? Los valores residuales y los intervalos de confianza. ¿Sí? Eso podemos hacer. Y luego en la última, en opción, aquí sí. Aquí donde dice Day, ¿sí? Ahí le podemos decir, mira, yo quiero pronóstico al dato, a la serie, al dato 28 o al caso 28. Ahorita tenemos 24. Le puedo decir, dame al dato 30, es decir, 6 días más, ¿no? ¿Sí? Démosle 30, démosle 30. Y lo demás no lo toquemos. Después vamos a ir viendo poco a poco esto, lo que nos da la amplitud del intervalo de confianza, etcétera. Aquí le podemos poner los rezagos. En este caso, él lo identifica diarios. No toquemos nada. Solamente aquí donde dice el primer caso después de la última estimación, aquí le vamos a poner 30. Esta configuración que acabamos de hacer es una configuración muy básica para hacer un pronóstico utilizando exponencial simple. Luego que ya lo hemos hecho, le damos OK. Y nos aparece el modelo, ¿sí? Aparece el modelo y aquí nos dice un modelo simple
¿Qué es lo que nosotros le dijimos? ¿Sí? Aquí dice modelo simple en la descripción. Aquí aparecen unos estimadores. Pero lo que me interesa que veamos ahorita es esto, el alfa. Vean el alfa. ¿Cuál es el nivel que presenta? 0.038. ¿Sí? Aquí el programa ya te lo da. El programa lo hace. ¿Sí? Y aquí te presenta el pronóstico. ¿Sí? Para el caso 25, 26 hasta el 30, como le dijimos. Te da el pronóstico, ¿sí? Que es constante en este momento. ¿Por qué es constante? Es constante porque la componente de suavización constante es muy pequeña. Tú lo puedes ver. Lo que significa que realmente la media no se mueve mucho, pero hay un poco de movimiento, obviamente. Y aquí te da los valores del intervalo, ¿sí? Y más abajo tenés los datos de la serie, tenés los intervalos y tenés el pronóstico. En este caso es constante porque es una serie muy sencilla, obviamente, ¿no? Pero en esta forma nos va a dar los pronósticos, el modelador de SPSS, y con él yo puedo ya ir ejecutando los procedimientos de acuerdo al tipo de modelo que nosotros vayamos viendo. Pero eso sí, es importante que aprendamos de dónde viene o cómo genera ese modelo, ¿sí? Cómo es la función recursiva, que es lo que vimos anteriormente. Esto, obviamente, denle en paste, o sea, peguen eso a la sintaxis para que ustedes vean cómo genera la sintaxis este procedimiento, ¿sí? Y después únicamente cambian la variable que ustedes quieren pronosticar y ya no es necesario que vayan a hacer la selección de todas las opciones que hicimos, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos a llegar. Este es el primer modelo que ya estamos utilizando el modelador, valga la redundancia, del SPSS, y que es una gran herramienta para poder. Entonces, esto prácticamente es lo que hemos hecho acá en Excel. Les voy a enviar este archivo también para que lo tengan, ¿sí? Pero que vean de dónde salen los valores cuando uno hace ya un pronóstico aplicando un método. ¿Preguntas hasta acá? ¿Podemos habilitar esto? Pongan el video de todo, quiero verlos, a ver si no se han dormido. Ah, bueno, Daniel ya estaba dormido, creo, ¿eh? Luis Calleja que entró a última hora, ¿va? Ah, pero pudieron entrar, ¿va? Y Jorge que se mira bien difuso ahí, no se mira. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Lo hicieron? Sí. Sí. Ok. Este es el primer método que vamos a ver ya con el modelador. Pero es bueno que afiancemos el concepto. El concepto es importante. ¿Tienen algún comentario? Aura, ¿qué dices, Aura? ¿Cómo lo viste? Bien. Buenas. Dime. Lo alfa, ¿Cómo dices? me surge la duda de que si alfa tiene como una interpretación, el alfa que nos da como resultado. El alfa lo que nos da es la constante, ¿no? Esa es la constante de suavizamiento y es la que le da los pesos a los últimos datos de las series. En este caso es importante saber que el alfa me dice el grado de variabilidad que tiene la tendencia, ¿no? En este caso, como es bien bajo, me indica que no mucho se mueve el nivel de la media de la serie, ¿no? ¿Sí? Pero es un dato que podemos resolver esta serie a través de aplicando el modelamiento de suavizamiento exponencial simple, ¿no?
Más adelante vamos a ver cuando la serie tiene estacionalidad. Vamos a ver cuando tiene tendencia. Y vamos a ver cómo vamos a aplicarle esos modelos. Entonces ya existen métodos. Generalmente los algoritmos funcionan así como vimos el de ahora. ¿Sí? Este tenía una constante de suavizamiento. Otros van a tener dos constantes. ¿Sí? Y lo importante es interpretar esos valores, ¿no? No solamente generarlo, porque si tú ves generar el modelo, esto se hace en un minuto, ¿eh? Pero la interpretación, eso es lo que hay que, lo que se persigue, ¿no? Que tú tengas fundamento teórico y que tengas fundamento práctico. ¿Algún otro comentario, Morris o Felipe? Bueno, de mi parte sí me gustó mucho la explicación que dio con Excel. Creo que entendí un poco más el tratamiento para suavizar la serie. Ok, perfecto. Hola. Y lo otro es que esta opción Sí. que usamos de SPSS para realizar ya el pronóstico como tal también me pareció más completo, porque aquí ya se le puede Bueno, sí. Sí, como la cantidad de días, años o meses que uno quiere así es. Ahí ya puedes decir. pronosticar. Ahí ya pronostica uno, correcto. Así es. Así es. Hola, no sé si me escuchan. Dime, Felipe, ¿qué opinas tú? Hola, fíjense que yo con un par de consultas. Dime. Fíjense que en la parte de moving, en la primera parte que vimos de descomposición con promedio, moving average, dice acá, Ujú. aquí el programa me pide como el número de orden del que tengo que yo ponerle. Me pide un M. ¿No tenés la misma versión que estamos usando? Es que como yo lo hago en R, Ah, entonces, en R lo estás haciendo. sí, Ah, ajá, ok. entonces me No, ahí pide, el orden del promedio móvil. sí, ajá, me dice que Ponele puede ser 4, de 2, de 3, ponele 4. ¿cuánto? El ejercicio que hicimos era de orden 4, porque lo Ajá, hicimos para 4 trimestres. siempre lo trabajaríamos así, con orden 4. No, el orden se refiere, mira, los programas generalmente lo utilizan de acuerdo a la periodicidad. En este caso es 4 porque son 4 trimestres. Bien. Ah, sí, 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 Si ya lo fuese entendí. mensual, o sea, la estacionalidad son 12, entonces fuera 12. ¿Sí? Ah, ok, ok, gracias. ¿Sí? La otra es que con este de exponencial suavizado que vimos, me pide un parámetro H que dice que es como la importancia que deben de tener como los días o los tiempos que se van a tomar. No es el valor del alfa que te está pidiendo. No, dice aquí el promedio asume que todas las observaciones son igual de importantes Correcto. y les da un igual peso. Entonces, Sí. si yo tendría que poner entonces peso, tendría que poner el H con todos los valores de la... Sí, Porque no... dale igual peso, porque así, ese fue el criterio que utilizamos. Ah, ok. Va, entonces perfecto. Al ver el video, voy a comparar con los resultados que yo he dado acá y si no, yo le envío Claro. algún mensaje. Ahora, el factor estacional es 4, fueron 4 datos porque son 4 trimestres, ¿verdad? Sí, me queda claro ya. Los dos Ajá. igual, pero en promedio móvil generalmente uno ocupa orden 2, orden 3, orden 4, orden 5. Recuerda que mientras más, ¿qué pasa cuando imagínate que haces un promedio de solamente 2 observaciones, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que hagas un promedio de 2 observaciones a que hagas un promedio de 5 observaciones, por ejemplo? ¿Sí? Supongo que es la longitud que se alcanza a tener con la fórmula. Así es, entonces vas tomando longitudes más grandes, ¿sí? Entonces, generalmente, el promedio móvil yo te dije 4, pero no es 4 realmente. Yo creía que me estabas hablando del factor estacional. El promedio Ah, móvil que se utilizó aquí creo que fue de 3, orden 3, ¿sí? Te ok, le puedes voy a poner de comparar. orden 3, correcto, así es. Generalmente, bueno, ya vamos a ver cuando lleguemos a Arima, el promedio, el móvil average o promedio móvil, se utilizan, generalmente no hay más de 2, ¿sí? No hay más de 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente lo que uno hace es ir sacando promedios de la serie para ir eliminando la variabilidad, ¿no? La componente irregular y lo que es la variación estacional también.
Y ahora el algoritmo ya nos dice, ya hasta nos da una variable de tendencia a ciclo también, que la vamos a ver en la próxima vez, en la próxima clase. Ok, gracias. Mario Cortés, ¿qué dices, Mario? ¿Cómo lo viste? Bastante interesante. Siempre había, tenido la duda de por qué le llamaban método exponencial y me agradó bastante la demostración porque ya me queda claro por qué se llama así. Claro. Y ahí yo solo tengo una duda, digamos, Sí. claro, con el sistema, bien interesante cómo lo tiene SPSS. Yo tengo una duda con respecto al pronóstico. Digamos que en la experiencia cuando he usado ese simple, siempre me da una línea recta el pronóstico. Siempre va a ser así. Ah, no. No, en este caso lo dio recto porque es una variable, es una serie que es estacionaria y casi no se mueve. ¿La vistes? Pero Sí. hay pocas series. La mayoría de series van a ser series con tendencia, series que tienen estacionalidad y el pronóstico ya lo vas a ver con tendencia y con un rango de amplitud, de qué es lo que realmente interesa en el accionar, ¿no? En todos los trabajos. De hecho, creo, bueno, la otra semana ya les voy a mostrar el producto de la investigación que les comenté, que lo hice prácticamente con este modelo, para que ustedes lo vean, algo de la vida real, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, veamos quién no ha opinado, qué opine ahorita. Aida no dijo nada, creo, ¿verdad? ¿Cómo no? Le pregunté lo de alfa, ¿Lo de? lo de la interpretación de alfa. Ah, ok, perdón, sí. Bueno, no sé quién no ha, Kevin creo que en el que no ha hablado, parece, ¿va? O el que estaba durmiendo era Daniel, ya me acordé. Ah, No me estaba durmiendo, creo que solo es el pelo. Y no tengo demasiado largo. se vio que estaba bien interesante en la clase porque bostezando estaba y con el pelo hacia arriba. Pero dime. Realmente me ha parecido bastante interesante lo que hemos visto. Quizás sí, eso que el pronóstico al final salga lineal, sí, es curioso, pero realmente por lo que usted menciona de el mismo comportamiento de los datos, Sí. sería también ya analizar otra serie de datos para ver cómo se comporta. Claro. Pero por lo demás también es bastante interesante la demostración de por qué se llama la exponencial. Sí, correcto. También bastante gráfico la forma en que lo explicó. Sí. Y por ejemplo, ya nos queda una plantilla para realizarlo a pie si en algún momento queremos hacerlo. Claro. Perfecto. ¿Y tú, Kevin, algún comentario? Sí, a mí me gustó la forma en que hicimos los ejercicios. Nada más en el tema del promedio móvil, no me quedó del todo claro cómo se calculan todas las variables, porque está un poco confuso porque eran varias, pero tal vez sí podríamos después ver un poco más a detalle el cálculo, así como lo hicimos en el segundo ejercicio. Ah, ok. Estaría Perfecto. bien. Sí, ahí omití. Si quieren, les envío un archivo Excel donde está cómo está el cálculo. Eso voy a hacer mejor. Ahí lo van a poder entender. Les voy a enviar el archivo Excel. Gracias. ¿Ok? Sí, es que lo fui corriendo porque si no, no íbamos a salir a tiempo con esto y me interesaba terminarlo. Perfecto. ¿Qué más? Con respecto al examen. Tenemos una fecha importante. Sí, eso se iba a preguntar del examen. Tenemos examen el día jueves, ¿verdad? ¿Ya están listos? ¿Aló? Ahora no hablan, parece, ¿eh?